La Padula ha llegado a cambiarle la cara a Universitario de Deportes sin ningún tipo de dudas. El delantero Crema ya lleva una gran cantidad de goles en el fútbol peruano. Si no, repasemos lo que fue la anotación a Cusco, a Cristal, a FC Cajamarca y ahora este último doblete a Chancas FC. Y uno considera que al fin y al cabo es el jugador que Universitario esperó durante todo el tricampeonato, y veremos si le logra alcanzar para conseguir el título del torneo clausura y a fin de año el tetracampeonato nacional. Porque en Universitario de Deportes me parece que al fin y al cabo le encontró la manera de responder en cuanto a lo que era la ausencia goleadora, muy aparte de Alex Valera, que ayer anotó y superó la marca de Piero Alba en la tabla de máximos goleadores históricos de Universitario de Deportes. Y me parece que el rendimiento de Valera se ve justamente también acompañado de una gran labor por parte de Gianluca Lapadula, que ayer marcó un doblete y confirma que la U está en un gran momento al mando de Héctor Cooper. Creo que también Universitario no está jugando en la mejor versión que uno hubiese querido ver con la cantidad de fichajes que trajeron para este torneo clausura, el caso de Requena, Quirós, incluso el mismo Lapadula. Pero creo que Lapadula es un oasis en un desierto, donde en la U tratan poco a poco ir mejorando fecha a fecha. Si bien Universitario en los últimos partidos ha sido un equipo al cual no le han hecho mucho peligro en cuanto al orden defensivo. Recordemos que recibió 3 goles en los últimos 3 partidos, pero esos 3 goles fueron de penal. El penal que comete Caín Fara en el área frente a Sporting Cristal, y los 2 penales de Juan Manuel Requena y también de Anderson Santamaría en lo que fue el partido frente a FC Cajamarca. Por eso considero que en Universitario las cosas van mejorando poco a poco, pero sigue sin ser ese equipo demoledor, ese equipo que te avasallaba en el Monumental y que te daba la sensación de que tarde o temprano te iba a marcar la diferencia con alguna anotación de sus delanteros. Creo que en Universitario los goles hoy por hoy llegan bajo un fuera de contexto que termina favoreciendo mucho al equipo crema, y que principalmente en un jugador como Gianluca Lapadula esto termina siendo siempre fundamental. Porque uno revisa el archivo de los últimos partidos de Universitario y se puede notar cómo la jerarquía de Lapadula tiene mucho peso en la cancha o en el ataque merengue. Porque la U con Lapadula encontró un jugador que le da ese toque de que todo lo ve arco. Durante los partidos de la U, cada pelota que le queda a Lapadula es una ocasión de peligro de gol, que uno sabe que en cualquier momento puede terminar adentro. El primer gol es un golazo por un tiro de esquina que logra pivotear Caín Fara, y que luego el Bambino la caza prácticamente sobre la línea final del terreno de juego para mandarla dentro del arco de Jairo Camacho. Y en el segundo tiempo el mismo Lapadula se genera un penal que termina siendo penal, claro está, y que Valera transforma, porque de haber estado Lapadula en la cancha no tengo dudas que él hubiera pateado ese cobro desde los 12 pasos. Y ya después una jugada en el área, una pelotera de Polo con Piero Quispe, termina encontrando el balón suelto a Lapadula, que remata de manera espléndida y anotaba así el 3-0 en el marcador. Una U que con este resultado llega a la línea de los 13 puntos, detrás de Deportivo Garcilaso por la diferencia de goles, porque en cuanto a cantidad de unidades están igualados, y en un torneo clausura que está siendo muy hermoso, porque tanto la U como Garcilaso están punteros con 13 unidades, Alianza está a la expectativa con 12, pero también está el caso de Sport Boys y de Melgar, que se aproximan ahí con 11 puntos atrás de los punteros justamente, que son Garcilaso y la U. Por eso me parece que el clausura está al rojo vivo, porque uno puede asimilar que hoy por hoy la U está puntero junto a Garcilaso, pero en la próxima fecha Garcilaso va a visitar a Alianza en Matute y las cosas pueden jugar mucho a favor del equipo de Héctor Cooper, que como menciono, tal vez no es un equipo brillante, tal vez no es un equipo avasallador, no es un equipo que te convenza desde el juego, porque creo que Chancas ayer también fue un equipo que se la puso muy fácil al Universitario, dándole cero peligro de ataque, porque Chancas ayer no pateó a portería prácticamente en cuanto a lo que fue el partido del Monumental, y con una expulsión muy polémica a Franco Torres, que considero yo que estaba bien la tarjeta amarilla en un principio, y la tarjeta roja sí me parece un poco excesiva, considerando también lo que había sido últimamente el reglamento, no solamente en el fútbol peruano, ¿no?, sino a nivel mundial, de cómo las entradas a veces que son pisotones por una fricción de juego no terminan siendo tarjetas rojas. Lo vimos hace poco con el caso de Marcos Guamán, que termina siendo un jugador muy afectado y termina saliendo lesionado
en el partido entre Sport Boys y Alianza Lima, y también en el caso de Piero Quispe la fecha pasada cuando termina cruzando a un rival en Cajamarca y que tampoco le costó ni siquiera la tarjeta amarilla. Y por eso digo que son acciones donde uno tiene que también ver o más o menos analizar, o más o menos también el caso de tratar de sacar un criterio de que si es o no comprometedor para el jugador esa entrada del rival. Creo que la entrada de Franco Torres es un accidente, es una casualidad sobre Jairo Concha, que lo termina pisando y claramente dejándolo mal al número 17 de la U, pero que al fin y al cabo termina continuando en el partido. Pero por ejemplo en el caso de Marcos Guamán, termina saliendo lesionado, está de baja todavía para un mes más, y Nequesor en aquel partido solamente vio la tarjeta amarilla. Creo que la llamada del VAR al árbitro del partido termina condicionándolo a él de tener que sí o sí señalar la tarjeta roja y expulsarlo a Franco Torres, que claramente no es el mejor jugador de Chancas a comparación de como lo fue en el torneo Apertura junto a Adrián Quirós. Y un Chancas que la verdad con la derrota de ayer termina perdiendo ya la segunda posición del acumulado, y así como está rindiendo en este torneo clausura, lo más probable es que termine incluso fuera de los puestos de Copa Libertadores, algo que parecía que se estaba asegurando por el buen apertura que hizo y por el buen rendimiento que estaba teniendo como local, al menos en este clausura. Le lleva 2 derrotas al hilo, 2 por goleada frente a Melgar y Universitario, equipos que venían detrás de ellos en la tabla y que hoy por hoy están en un mejor rendimiento. Ya hablamos de Melgar en el video pasado, pero hablando acá de Universitario, me parece que la U si mantiene el buen orden defensivo que está teniendo en los últimos partidos, con una línea de 3 o con una línea de 5 por momentos, como lo quieras ver, termina siendo un equipo al cual ya no le generas mucho. Es cierto que ha enfrentado a rivales en los últimos 2 partidos, tal vez no tan exigentes como los FC Cajamarca y ahora los Chancas, pero considerando que el próximo partido va a ser UTC y luego Comerciantes Unidos, es una buena oportunidad para que la U mantenga todavía este ritmo de confianza en defensa para lo que va a ser el clásico el próximo 12 de septiembre en Matute. Porque Alianza es un equipo que, a pesar de que hoy por hoy no está en su mejor nivel defensivo, ofensivamente hablando siempre te marca mínimo un gol. Y en la U tienen que cuidarse de esas cosas. Porque en Universitario saben que la tarea es más que nada frenar el ataque blanquiazul, pero que hoy por hoy me parece que el de la U es mucho mejor. Universitario hoy por hoy cuenta con 2 jugadores muy interesantes, creo que la Padula un poco más arriba que Valera en cuanto al desempeño, pero no cabe duda que Universitario está mostrando mejoras en los últimos partidos. La Padula le da mucho peso en ataque, Valera también suma a lo que es ya su jerarquía goleadora, y también el caso de un Cesaringa que poco a poco va recuperando su nivel. Tal vez ayer no brilló tanto como lo fue el partido frente a FC Cajamarca, donde se quedó como el mejor jugador del partido, pero ayer al fin y al cabo es clave en el tercer gol de Universitario, dejando en el piso a un rival y que luego termina tirando el centro para que luego de la pelotera en el área que comentábamos, la Padula marcara así el 3-0 en el partido. Por eso considero que en Universitario tienen que tomar las cosas con calma, tienen que ir paso a paso en estos próximos 2 partidos que tienen, que son frente a 2 rivales entre comillas accesibles, porque UTC viene de perder 3-1 como local frente a Comerciantes Unidos, viene de perder ante Alianza Lima la fecha pasada, y Comerciantes Unidos que si bien es un equipo que como local se hace fuerte, de visita no es tampoco un rival muy difícil al cual tú le puedas ganar. Por eso me parece que la U tienen que tener en cuenta que estos 2 partidos que se vienen son parte de un fixture que por el momento se le está haciendo cómodo y donde tiene que sacar el mayor provecho posible. Porque luego del clásico irá a Cusco a enfrentar a un Garcilaso que veremos si para entonces sigue entre los primeros puestos del torneo clausura, porque de ahí ya la tarea va a ser un poco más dificultosa, por decirlo de alguna manera. Por eso creo que en la U ayer consiguen en la Padula un delantero muy interesante, muy intenso, muy bueno para pisar el área y tener ese olfato goleador que le faltaba claramente a nombres pasados como Alzugaray, como Dorregaray, como Churín, como el mismo caso de Gazama, que tampoco hay por qué compararlo, pero creo que en Universitario le dieron en el clavo como fue la contratación de Gianluca Lapadula. Creo que el caso de Piero Quispe es un jugador que tiene que llevarlo de a pocos todavía, si bien hoy por hoy Cooper decide priorizar a Jairo Concha antes que a Piero Quispe, no menciona a Quirós porque creo que son labores completamente diferentes, pero creo que Quispe poco a poco puede ir sumando minutos que lo puedan, ¿por qué no meter en el equipo titular, considerando que el nivel de Jairo Concha en los últimos partidos no está siendo el más importante ni el más desempeñoso?
Creo que en la U se pueden rescatar muchos puntos interesantes, como lo es el de La Padula y Valera en ataque. Creo que el de Inga también es para considerar poco a poco. Y como menciono, los tres del fondo ayer no tuvieron trabajo prácticamente, pero sí demuestran una solidez que al fin y al cabo a la U le puede servir y mucho para lo que va a ser esta carrera por el título del torneo clausura, que hoy por hoy no tiene un favorito. Creo que el clausura se ha puesto en un modo donde todos los equipos al fin y al cabo van a pelear de palmo a palmo, porque tenemos a una Alianza Lima que, si bien no está ganando de visita, está invicto todavía en el clausura. Universitario cayó solo una vez frente a Cienciano, y cuando muchos esperaban una pequeña crisis luego de lo que fue el empate ante Cristal, sumó ahora 2 triunfos consecutivos, y con el cual está mejorando su imagen y está empatado en el puntaje de la tabla con Deportivo Garcilaso, que es el puntero por el momento, por la gran diferencia de gol que tiene y principalmente por cómo juega también este Deportivo Garcilaso, que le ganó 4-1 a Cusco FC. También está el caso del Boys, que le metió 5 a Cienciano en una jornada muy llena de goles, una jornada que tuvo goles por todos los lados y que al fin y al cabo demuestran que es un torneo clausura un poco más parejo de lo que fue la apertura. En el apertura creo que llegábamos a cierto punto donde solamente teníamos de candidatos a Alianza, Cienciano y Chancas, cuando la U también poco a poco se iba descarrilando al mando de Rabanal y luego de Jorge Araujo. Pero para este clausura parece que, si bien todavía muchos pueden decir todavía está empezando, recién está empezando, creo que cada punto es importante para lo que es el objetivo de cada club. Cristal dejó puntos importantes en Sullana frente a Alianza Atlético en un resultado polémico por lo que fueron los últimos 2 penales, mejor dicho, por lo que fue el último penal que le cobran al cuadro rimense, pero al fin y al cabo creo que Mosquera, si puede recuperar puntos como los que dejó en Sullana como local y frente a rivales directos, como lo hará más adelante contra Alianza o por ahí con equipos como el Boys, que lo va a jugar en la próxima semana, me parece que es la oportunidad interesante para que Cristal pueda también reafirmar su candidatura en este torneo clausura, porque ya jugó con 3 equipos que están en la parte de arriba y solo le ganó a uno, que fue el Deportivo Garcilaso en la primera jornada. Después perdió con Melgar y luego empató con la U. Si estamos hablando de los 5 primeros de arriba, hay que hablar claramente de Boys y Alianza, y a Boys lo enfrentará la próxima jornada en el Estadio Villa El Salvador. Entonces creo que al fin y al cabo ha sido una jornada interesante, una jornada llena de goles y una jornada donde al fin y al cabo tendremos mucho que discutir de cara a la próxima semana, cuando jueguen Alianza contra Garcilaso y la U visitando a UTC de Cajamarca. Y no podemos dejar de hablar tampoco de lo que será el Boys contra Sporting Cristal. La U gana un delantero de jerarquía, la U tiene un futbolista interesante como La Padula, y por el cual creo yo que tiene una firmeza para ser candidato a llevarse no solo el clausura, si sigue en este ritmo, ¿por qué no pelear la final frente a Alianza Lima? Y conmigo será hasta un próximo video.